Buenas tardes. Pues gracias a todos, gracias a ti, Quique, por invitarme a esto en momentos muy difíciles que nos ha tocado vivir en distintas circunstancias, ¿no? Pues sí, como decías, evidentemente nos conocimos hace 12 años, ya después de empezar a trabajar en el entorno de mi actividad. Tú me preguntabas a qué me dedico. Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Autónoma de Barcelona y licenciado en Criminología también por la Universidad de Barcelona y máster de investigación privada. Trabajo para una empresa que tenemos en sociedad varios compañeros que está en Berlín, en Hungría, pues, en este caso Budapest y Valencia. Nos dedicamos a la investigación periodística y colaboramos en organizaciones como la Fundación Rosa Luxemburgo de Berlín y APAVIZ, el archivo antifascista del gobierno alemán. Y aquí pues mi trabajo consiste en la investigación periodística para distintos medios. Ahora estoy en Público, después de casi 30 años en la revista Interview, y también en algunos programas muy conocidos de investigación, que fue Diario D, que fue el principio de muchas historias que hemos estado haciendo durante, joder, cómo pasa el tiempo, casi 25 años. Es que estamos en el 2021. Yo no soy consciente todavía de la edad. Sí, sí, va Pero rápido. bueno, sí. Pero bueno, fue la experiencia de la infiltración en organizaciones de todo tipo, ¿no? Desde extrema derecha, mafia de la prostitución, que fue muy largo, fueron 4 años ahí dentro, mientras trabajaba en la revista Interview con un compañero. Y también organizaciones nazis. De hecho, participamos yo estaba en el equipo de Diario D cuando se hicieron las infiltraciones de Diario de un Skin, cuando se hizo, antes de que empezara Diario D, ya se hizo un pequeño reportaje primero y después ya empezaron las infiltraciones de Antonio Salas, el seudónimo Antonio Resulta Sur, que nos permitió avanzar en muchas cosas que nos permitiría, pues años después, pues un caso que sonará, el tema Panzer, Budan Donor, Hammerskin, en fin, todo ese entorno, digamos, más chungo. Pero el tema para el que me habéis traído aquí, creo, por lo que tengo entendido, es que a que os aportemos alguna información de cómo está el panorama actual. Seguramente una cuestión es la información que está en los medios y otra cosa es la realidad, porque últimamente la información de los medios y la realidad colisionan, sobre todo cuando observamos que algunas corporaciones han perdido la vergüenza y ya pues gestionan los medios como una herramienta más para sus fines. Me refiero tanto lo que es Mediaset, lo que es el Grupo Antena 3, ese tipo de televisiones, las televisiones autonómicas de los medios, y me refiero a ellas porque son un elemento clave de comunicación de la ciudadanía. Y precisamente en el sistema de comunicación es donde reside lo que estamos viviendo en estos momentos. Yo cuando hablaba con Gustavo, o creo que hablamos ayer y demás, que hablábamos de cómo enfocar el tema, yo evidentemente yo no me dedico a la docencia, la única formación que da algunas veces es lo que hemos estado haciendo alguna vez, que era formar a compañeros en periodismo de investigación, en infiltración y ese tipo de cosas. Pero no es no es mi especialidad. Por lo tanto, yo sí tengo mucha información, pero seguramente vosotros tendréis más preguntas que yo. Entonces, sí me gustaría en un momento determinado que me plantearais cosas para yo poder, en la medida de lo posible, contaros mi experiencia, no mi sabiduría, sino el conocimiento práctico que he tenido, más que nada no por ser muy listo, sino por tener mucho tiempo, por haber dedicado mucho tiempo a este tipo de actividades que al final se ha convertido en nuestro día a día, conocer cómo funciona este mundo del odio, del racismo, de la coacción, de no permitir que la sociedad evolucione y por qué ocurren este tipo de cosas, ha sido muy determinante. Nosotros hemos estado analizando, hablo nosotros porque siempre trabajamos en equipo, creo que dentro de un par de días tenéis ahí a Miquel Ramos, compañero, que está más especializado en otro tipo de información, también tiene una perspectiva más como sociólogo, que yo pero la tengo más como periodista de investigación, desde el análisis criminalístico de muchas de las cosas. Lo que estamos viviendo es una realidad
que ha evolucionado hasta nuestros días, en donde existe una gran similitud entre el comportamiento, o va parejo el comportamiento de la corrupción política hasta nuestros días y la evolución de la ultraderecha que hemos vivido. Hemos vivido una evolución desde los años 80 hasta el presente, que ha sido pues, una continuidad del franquismo, donde ha habido una actuación muy violenta en la calle, que no tengo que contaros a muchos de vosotros cómo funciona todo esto, pero sí contextualizar el tema. Después de esos grandes periodos de crecimiento que hubo coincidiendo con el año 92, tanto en lo de Sevilla como en las Olimpiadas de Barcelona, se empezó a gestionar muchísimo dinero. Aquello fue el principio de la pérdida del miedo, un sistema que no había evolucionado de la dictadura, y a continuación, con una gestión pública, de lo público, del Estado, dividido en periodos de bipartidismo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, en donde periódicamente se repartían no solamente el poder, sino también pues, las corruptelas que han estado marcando la transición democrática y la última década de los años 90, ¿no? En ese periodo de tiempo hemos estado viviendo una actuación de la ultraderecha muy consentida, que coincidía también y era retroalimentada por las acciones, evidentemente, del terrorismo, que eso era un hecho objetivo, y que al mismo tiempo pues esas acciones terroristas marcaron también el comportamiento político. De tal manera que todo lo que no fuera la legalidad vigente o la gobernanza vigente se convertía en una manera de controlar a la ciudadanía. Todo lo que no estaba conmigo estaba contra mí, la persecución, la represión, en fin, todo lo que hemos estado viviendo. ¿Cómo entendían eso las organizaciones de extrema derecha? Pues prácticamente desde un continuismo. Eran muy pocas organizaciones, todas muy caudillistas, todas querían liderar su propio chiringuito y todas intentaban de alguna manera poder entrar en el poder. Realmente la inocencia se pierde cuando pasan los años y algunos líderes políticos se dan cuenta que han perdido el tiempo, sobre todo la gente de la extrema derecha, han perdido el tiempo en sus actividades violentas, callejeras, etcétera, todavía reivindicando un fascismo latente, como explicaba Gustavo. ¿Qué ocurría? Había un momento en el que necesitan participar de alguna manera del poder y de la estabilidad económica que establecen las instituciones, que eso es un papel también muy importante. La extrema derecha siempre ha jugado un papel de elemento útil para la represión social y al mismo tiempo ha sido utilizada por las grandes corporaciones, por la oligarquía, por el poder económico, coyunturalmente según les ha convenido. Cuanto más protesta había en la calle, más presencia de la ultraderecha hemos tenido. Lo hemos vivido, lo estamos viviendo constantemente. Pero también se produce un fenómeno curioso, es decir, la codicia, la avaricia de la corrupción, en Andalucía la vivimos, pero a nivel global, a nivel de Estado, la practicada por el Partido Popular y su gente desde la llegada prácticamente de Aznar en el año 95, provoca también una situación de cambios dentro de la ultraderecha muy importantes. Es cuando empiezan a darse cuenta algunos sectores también dentro del propio Partido Popular que estaban siendo excluidos en el reparto del saqueo. Todos nos vivimos el tema de la corrupción y cuando empezamos ya a trabajar e investigando, viendo los vínculos que había entre elementos de la ultraderecha sociológica, la social, la que votaba siempre al PP, pero sabías que tenían un pasado netamente franquista, y empezaban ya a valorar mucho más que lo ideológico, lo económico. Es cuando ya se empieza a producir a partir del 95-96 pues ya un incremento ya de la creación de estructuras en el Estado, fundaciones y chiringuitos, de tal manera que pudieran mantenerse un montón de gente. Cada uno se había repartido el territorio español, te encontrabas en Andalucía todo controlado por un partido socialista que permitía la corruptela, en lugar de mejorar las condiciones de la clase trabajadora, trabajadores del campo, llevando a cabo seguramente una reforma agraria del siglo XXI para expropiar tierras y dárselas a los trabajadores, preferían
tener a la gente adocenada sin trabajar durante meses, dependientes de la pasta del Estado que garantizaba su propio funcionamiento. En el País Vasco ya lo conocimos, cómo funcionó. Evidentemente el PNV controló todo aquello, el perfil nacionalista, pero no dejaba de ser una organización de derechas. Es como ocurre en Cataluña durante todos los años del puyolismo, que se consintió de todo, pero que era una banda de saqueadores y sobre todo el Jordi Pujol, cuyo nombre aparece sistemáticamente relacionado con una de las operaciones más importantes, que es el blanqueo y las técnicas de evasión de capitales para proteger al rey. Así que prácticamente toda la herramienta corrupta de salida del dinero que está manejando el rey emérito, pues todo ha pasado precisamente por las manos del entorno de Jordi Pujol. Y eso es una realidad incontestable. Eso ha permitido hacer muchas cosas. Y luego en el resto del Estado, pues paz y gloria, sobre todo en Galicia, que aquello es una balsa, no se mueve, el conservadurismo territorial, pues es evidente. Y luego, pues Madrid es el territorio en donde la extrema derecha más convencional, donde el franquismo está mucho más arraigado, en donde el poder de las fuerzas, del ejército, del entorno fáctico, del terreno policial, donde la represión tiene una mayor dureza, nos encontramos que se produce precisamente en esa capital, en donde está absolutamente deshumanizada, en el sentido en comparación con otros territorios, ¿no? En donde hay una mayor acción. Por eso vemos y todavía pues, episodios de estos de exaltación del franquismo absolutamente anacrónicos que generan, sobre todo cuando tenemos los famosos encuentros, los meetings estos que hacemos en Berlín, pues claro, todavía inquietan ver que en España se produce lo que se produce, ¿no? Que se lleven a cabo este tipo de manifestaciones y ese tipo de comportamientos. Y precisamente, como comentaba cuando hablamos ayer con Gustavo, la gran diferencia entre el concepto que se tiene de Estado democrático en Alemania, que aun gobernando una derecha como entonces era el partido de Merkel, que aún todavía ella sigue, en relación a las derechas del resto de Europa y sobre todo de la derecha española, nos encontramos que allí el principio de la democracia es básicamente antifascista, antinazi. Y a partir de ese momento se desarrolla una sociedad que margina sistemáticamente a la extrema derecha. En Francia también, en Francia lo vemos periódicamente, comentábamos también precisamente el hecho objetivo de que las elecciones presidenciales tienen un punto de inflexión. Es independientemente del avance o de la fortaleza que pueda tener la derecha, la extrema derecha lepeniana, esta derecha que va fagocitando poco a poco a todas las organizaciones de trabajadores, utilizando una labor incansable de convencimiento, provocando también una población menos formada, mucha formación profesional para abandonar los estudios, para que se convierta en mano de obra rápida y al mismo tiempo pues generándole una serie de necesidades y culpando de ello sistemáticamente al Estado. Es decir, a partir de ese momento empieza a crecer el racismo y la xenofobia, básicamente como herramienta para la captación de nuevos afectos a estas organizaciones a las que ya no llaman fascistas. Y eso tiene una explicación que os voy a explicar. Todo ese panorama, y también comentar, se me pasaba cuando estábamos hablando de Alemania, yo he participado, a mí me han invitado ya 2 veces en los últimos 10 años al día al 14 de abril, ¿no? El 14 de abril el 14 de julio en Berlín, que es el día del aniversario del fallido atentado contra Adolf Hitler. Y ese día es el día de las Fuerzas Armadas, es el día en el que los nuevos cadetes del ejército alemán pues, son recibidos en el acuartelamiento donde fueron ejecutados miembros de la resistencia y el coronel Stauffenberger, que nunca me acuerdo del nombre. Es decir, y es un acto profundamente antinazi y es un principio de lo que son los nuevos soldados que se incorporan al ejército alemán. Es decir,
algo que en este país es impensable. Eso sería evidentemente una muestra de que el ejército, que toda sociedad, tal como las conocemos y las concebimos, pues evidentemente han de existir. Lo que pasa es que no han de existir de la manera que existen, ni evidentemente no con la perspectiva que tenemos de lo que está pasando en este país. Dicho esto, en el año 99 se pone en marcha, nosotros sacamos un informe en la revista Interview, una investigación que hicimos Alberto Gallo, otra compañera que no recuerdo ahora porque ya han pasado 22 años de aquello, y yo hicimos una investigación para poder entender por qué estaba produciéndose un cambio en la extrema derecha europea. En esos tiempos, a finales de los 90, quien controlaba la ultraderecha en Europa eran los italianos, Forza Nuova y toda esta gente, que muchos de ellos habían huido de Italia después del atentado de la estación de Bolonia y se habían refugiado en el Reino Unido y ahí habían montado pues, sus chiringuitos, agencias de viajes, escuelas de idiomas, etcétera, etcétera, para sobrevivir. Pero también se dieron cuenta que la estética fascista y nazi ya empezaba a producir rechazo. La sociedad ya no aceptaba esa estética. Tenemos que entender que las sociedades van evolucionando con elementos visuales. Entonces, que no existían las redes tal como las concebimos en estos momentos, era la estética en la calle. Las botas Martens, las camisetas, las porras, rapados. Y después, ya cuando han aparecido las redes sociales, la estética sigue siendo la misma. Es decir, la estética es el mensaje, el Facebook, el Instagram, el Twitter, en donde se encuentran, son lugares de encuentro en donde la estética también juega un papel determinante y donde también son lugares de formación y discurso. Yo, perdona, te quería interrumpir, Joan, como me ha dicho que interrumpamos. Ayer cuando hablé contigo y comentabas esto, me vino a la cabeza de inicio de los años 90, pues eso, lo que dices tú, los neonazis, de las bomber, ¿no? La cabeza rapada, las Martins, todo esto, vinculados a los grupos de fútbol, sobre todo aquí en Zaragoza, ¿no? Al Ligallo, que fue un caldo de cultivo tremendo. Y en aquella época que no existían las redes sociales, yo me acuerdo, ¿no? Del instituto al lado de mi casa, como los nazis, sobre todo los ultras del fútbol, iban al recreo o a la salida, pues a esperar a los chavales, pues para captar y para juntarse, pues bueno, en aquella época eran los más pardillicos, los más apartados, pero lo que dices tú era con la estética, pues el tema de la unidad, de que vas en grupo y de que les ofreces una unidad frente a gente marginada o gente en solitaria, pero era la imagen, era la estética, lo que dices tú. Claro, no había redes sociales, ahora son las redes, pero en aquella época era eso, era lo visual. La pertenencia al grupo. Era una necesidad vital y sobre todo la soledad y la poca oferta que había incluso de parques o lugares para ir a jugar al fútbol, para socializarse. Estas organizaciones, los campos de fútbol, se convertían en el caldo de cultivo. De hecho, siempre hemos hablado que las gradas de los campos de fútbol desde los 90 hasta el presente siempre han sido un criadero de nazis. Hemos vivido muchos episodios que la mayoría de las organizaciones, cuando antes os hablaba de las infiltraciones y las investigaciones de organizaciones tan peligrosas como Blood and Honor o Hammerskeen, y después en Valencia Panzer, que era un grupúsculo muy, muy jodido, vinculado mucho al entorno de la ultraderecha norteamericana. Espera, y demás. Te vuelvo a interrumpir, ¿vale? Perdona. Sí. En el chat habéis puesto 2 personas que queréis intervenir. Podéis activar vosotras ya el micrófono, que tenéis la opción de activarlo. Isabel, creo que eras tú. Vale, sí, lo que habéis dicho, ¿se me oye bien? ¿Se me oye? Sí, vale. sí, yo oigo, sí. Vale, lo que has hecho de las redes sociales, a ver, yo soy profesora también de instituto y tengo alumnos de cuarto y les oigo comentar muchas veces, a ver, estoy en la Puebla de Alfindén, todos han votado a Vox, hijos de guardias civiles, de policías, es un entorno muy propicio. Estamos constantemente mordiéndonos la lengua porque vivas España, levantando el brazo y intentando seguir con la clase. Bien, les he oído comentar que, bueno, ya sabéis que a Vox les han echado de Twitter. Ahora, una aplicación que emplean mucho los chicos para hacer trabajos, por ejemplo, en música, y que es el TikTok. Ahora, por lo visto, es de Twitter y es que en TikTok están todos los chicos para hacer trabajos y para hacer de todo. Y es que es esto de estética que dices tú, que ahora todos se graban y dicen, puedes grabarte
vídeos y lo que quieras aquí. No sé, un poco por dar ese dato. Sí, eso evidentemente, perdón, se ha producido una evolución, evidentemente, de esa época. Es decir, el único sitio que había de exhibición entonces, en los tiempos de los tiempos, me refiero al año 89, 90, 91, allí empezaba todo, era precisamente los campos. Ahora, la tecnología, evidentemente, es fantástica, porque nos ofrece una cantidad de soluciones como esta que estamos viviendo ahora. Pero evidentemente sois conscientes, y los que tenemos nanos y los que vivimos el día a día de cómo funciona esto, estamos viendo que es una herramienta absolutamente descontrolada. Y sobre todo en un país como este, porque todo esto de lo que estamos hablando de TikTok, Twitter y demás historias, esto en Alemania intentan hacerlo o lo hacen en Francia y tienen problemas muy serios. Es decir, hay una actuación, hay una legislación muy precisa sobre la exaltación y demás, y en este país no. No sé qué miedo hay. Hombre, vamos a ver, yo deduzco que hay miedo porque yo tengo una percepción de lo que está ocurriendo y lo hemos debatido en los colectivos muchas veces, los colectivos antifascistas, de periodistas y de activistas, muy variado, en donde se tiene una cierta percepción de que el gobierno tiene miedo. Hay un miedo real. Es decir, lo que hemos visto de los comportamientos represivos en Madrid, por ejemplo, más reciente, como memoria para que lo tengamos más cercano, el tema del barrio Salamanca, lo que llaman los cayetanos, el comportamiento que tiene la policía con ellos respecto a cómo actúan después en barrios obreros como Coslada, Vallecas, pues nos encontramos con que la policía es extraordinariamente brutal. Pero también, evidentemente, eso al ministro no se le escapa al presidente del gobierno. Se supone que ellos no tienen ningún interés en que la ciudadanía entienda que la exclusividad del uso de la fuerza que tienen encomendada las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son dependientes de un gobierno al que han votado. Si se produce una contradicción o una reacción en la sociedad en donde no acaban de entender por qué, si hay una actitud más democrática en el nuevo gobierno y demás, en cambio las represiones tan salvajes, pero en cambio son tan dóciles para según qué gente. Estamos viviendo un problema muy serio. Aquí se ha permitido todo. La entrada de Vox evidentemente es un problema, pero tiene su explicación todo lo que está pasando. Es decir, eso es lo que yo quería entrar. Es decir, la realidad es que las nuevas redes sociales no son más que, y el uso de ellas, no son más que una herramienta de fácil acceso, no hace falta tener mucho conocimiento, cada vez son más sencillas de utilizar, son más accesibles y automáticamente eso genera una reacción que la estamos padeciendo. Cuando se interroga a alguno de estos críos en algunos programas más o menos entretenidos, con cierta enjundia, por ejemplo, conozco mucho al Wyoming, y cuando se hacen las entrevistas de estas en la calle o a la gente de contexto, se pregunta a jóvenes, así de buen rollo con ellos y demás, sobre cuestiones de cultura general, o preguntas sobre por qué le gusta a uno o le gusta a otro. Cuando se le pregunta, oye, ¿qué sabes tú de España? ¿Qué sabes tú de quién dio el golpe de Estado en España? ¿En qué año fue? No hace falta que me des más datos. Hay un desconocimiento brutal de la historia de este país. Es decir, si no conoces la historia, yo os voy a decir cuál es el final de este enunciado, ¿no? El problema que tenemos es que hay una falta de formación terrorífica, una falta de acción por parte del Estado para intentar corregir las cosas y que se quiten la máscara ya, o digamos, o empiecen a acabar ya, si es posible con ello, que yo creo que es muy difícil, con el mantenimiento actual del sistema democrático que tenemos, que es incapaz de poner coto a esos comportamientos de la extrema derecha. Lo estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Con toda esta banda. Pero claro, hay que explicar de dónde viene, ¿no? Yo lo que quería, para retomar un poco el tema, es decir, para que veáis que todo tiene relación.
tema de la corrupción política y lo que está pasando ahora. ¿Y quiénes son los que protagonizan esa corrupción política? Os decía que cuando comienza la corrupción política de una manera intensa, yo recuerdo en el caso, cuando empieza el caso Alseiro en los años 80, luego ya se extiende, pero a finales de los 80 ya se va manteniendo de una manera estable y entonces se encuentra una manera de obtener ingresos del mejor lugar posible, que es el tesoro público, el saqueo de las arcas del Estado como herramienta de financiación paralela, inflando precios, hinchando contratas y de alguna manera llevando a cabo una operación de saqueo organizada en donde, para además cubrirse las espaldas, controlan los poderes fácticos. Cuando hablo de poderes fácticos, hablo del Poder Judicial, hablo del estatus militar, en donde tienen una realidad paralela, un mundo paralelo, un mundo de privilegios, una Guardia Civil controlada por igual que en el Poder Judicial, por el Opus Dei. Eso es una realidad más que evidente, y nos encontramos con que tienen un comportamiento que no atiende o que no sigue instrucciones, primero que no se adaptan a la normativa vigente, no se adaptan a la Constitución vigente, que, como diría Anguita, pues simplemente con cumplirla ya sería revolucionario, ¿no? Pero la realidad de este entorno ha creado la herramienta perfecta. Saqueas, te investigan, la policía es el cuerpo que investiga, pero en zonas rurales actúa la Guardia Civil siempre mangonea mucho más que la policía, y luego te encuentras que cuando llega a los tribunales pasa lo que pasa: absoluciones constantes, corruptos que quedan en libertad y demás y se les escapan, criminales que huyen después de que han dado una condena y que han, por ejemplo, pues bueno, elementos de la ultraderecha que se marchan a Argentina con una pena pendiente de 10 años, se lo resuelven en 2 semanas. En fin, un sistema judicial que ahora estamos viendo cómo va, ¿no? Pero volviendo al tema, en cualquier caso, ese comportamiento desde las instituciones era denunciable por las otras partes, por el poder legislativo, por el Parlamento, y también por los ciudadanos en sus denuncias. Existía lo que llamaban la acción popular, pero luego también se han encargado de dificultar la acción popular, la personación como acción popular, poniendo y cargando unas costas terroríficas contra aquellos que pretenden incorporarse a procedimientos para evitar que así lo hagan. Cuando la corrupción ya está muy consolidada y en este caso el partido más corrupto que ha tenido este país, porque en democracia, los años llamados de democracia, ha sido el Partido Popular, lo que se ha producido es que ha empezado un reparto muy limitado. Ya habían ayudas brutales para atender las demandas de los más corruptos vascos, que eran los que vivían con el dinero que llegaba a las asociaciones de víctimas del terrorismo, con bonificaciones, pensiones, bueno, aquello, perdón la expresión, pero eso era una casa de putas. O sea, no es una expresión muy correcta, pero bueno, es una manera de explicar cómo de esa manera el dinero público volaba a puertas, siempre dirigido a los mismos. No lo había para otros. De tal manera que llegó un momento en el que el saqueo era notorio, empiezan los tribunales a actuar y se encuentran con que hay un sector que siempre permaneció en el Partido Popular, franquista, profundamente franquista, heredero de la dictadura y demás, que en ningún momento ha visto la posibilidad de poderse lucrar en ese saqueo. Ahí es cuando una de las primeras personas que se marcha es Esperanza Aguirre, y con ella empiezan a colocar a la gente en fundaciones afines en la Comunidad de Madrid, que es el foco de todo este principio del fin de lo que estamos viviendo. Una comunidad que evidentemente tiene unos tipos de interés y de impuestos a las empresas absolutamente ridículos, inexistentes, en donde realmente no hay dinero para lo público, porque realmente quienes tienen que aportarlo son las empresas evidentemente lo utilizan para su propio beneficio. No voy a entrar a debatir eso porque ya creo que lo conocí de sobra, pero la clave es que se produce un cisma.
cuando la corrupción ya es insostenible, surge Vox. Salta el conflicto y este grupo empieza a organizarse. Y es ahí donde se produce también un cambio en lo que conocemos la ultraderecha actual, con esa nueva ultraderecha que salta, que quiere homologarse con partidos como Alternativa por Alemania o como Le Pen, que incluso Le Pen, o en este caso Marine Le Pen, el Frente Nacional es mucho más moderado, obviamente, que Alternativa por Alemania, pero no deja de ser exactamente lo mismo. Pero también con Forza Nuova, con el partido de Berlusconi, en fin, con todo ese entorno de la extrema derecha que está creciendo en Europa y que también afecta a los países nórdicos. En el año 2001, en una de las acciones, estuvimos en un mitin muy relevante, en un mitin que se organizó en Madrid, de una organización de extrema derecha que se llamaba Democracia Nacional. No, ellos no eran los importantes, lo importante era Nick Griffith. Nick Griffith era el líder del British National Party, el partido fascista británico, y en ese mitin pudimos estar, estableció una definición nueva que coincidía con los fascistas italianos que también estaban en ese entorno. Era nuestro mejor enemigo es aquel al que podamos derrotar. ¿Qué significaba? Era un punto de aparte, se acabó ya la persecución procedente de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo persiguiendo a los judíos ya no eran un problema. Este acto tiene en el año 2002, tiene lugar 10-12 meses después del atentado a las Torres Gemelas, y es cuando empieza a fraguarse ya toda una nueva ideología que es la que estamos viviendo en estos momentos. Es donde aparecen ya ideólogos como Steve Bannon o como Patrick Brickman, un sueco de origen alemán, y otros que empiezan a financiar el primer paso con dinero israelí. Y ese primer paso es las campañas contra el Islam. Es decir, el nuevo enemigo es el Islam. ¿Por qué? Porque estas organizaciones no solamente se dan cuenta que ya el tema de la persecución de los judíos ya no es un buen negocio, y entonces empiezan a trabajar en el entorno de la discriminación y la persecución contra el diferente de una manera absolutamente radical. A las dificultades económicas de la sociedad que se estaba viviendo al principio de la década del siglo XXI en Europa, sobre todo con el cambio de moneda y demás, el incremento del valor de las cosas con el mal cambio que se hace del euro a la moneda original, casi es un 20 o un 25%. Es decir, lo que antes valía 100 pesetas se convierte en 1 euro. Era casi como un incremento del 60% del valor. Antes los periódicos valían 100 pesetas, bueno, luego valían 160, más o menos, para que entendamos muy bien. Es decir, lo que se estaba produciendo era una situación de tensión social, y era un buen momento para empezar a gestionarlo, aprovechando toda la campaña mediática de los Estados Unidos con el tema de las torres. A partir de ahí es cuando ya los partidos fascistas ya no utilizaban en Europa simbología nazi. Bueno, en Alemania no lo utilizaron nunca, pero esa estética agresiva y demás empieza a desaparecer. A partir de ese momento encontramos partidos como Nacionaldemokraterna en Suecia, Democracia para los finlandeses. Empezamos a encontrar partidos que, pues eso, como si fueran hermanitas de la caridad, con manzanitas, con todo muy blanco, por la libertad, que son dos expresiones, por la libertad y por la verdad, ¿no? Que ahora son los símbolos dialécticos que se utilizan, ¿no? Y de esa manera se empieza a construir una nueva realidad de normalidad. Es decir, ya no hay un nazi, ya no hay un tío violento, rapado y demás. Ya tenemos un tío con traje y corbata absolutamente normal, que va a reuniones y que se confunde con el ejecutivo de turno o con cualquier diputado de cualquier otro sitio.
Y esa es la realidad que empieza a fraguarse en ese periodo de tiempo. En ese terreno, es que pensaba que estaban viendo un movimiento por ahí, por eso no decía. En ese terreno nos encontramos con que en este periodo el crecimiento de Vox evidentemente es un elemento que nos pilla muy de cerca. Y uno de los discursos básicos de todo este cambio, que es un cambio que empezamos a detectar, y cuando yo saco el libro de la huella de la bota, ya estábamos cerrando un periodo, ¿no? Que ya habíamos detectado todos esos primeros cambios y demás, y todavía estaban vivos los jerarcas nazis que se habían convertido en maestros y formadores de elementos, ¿no? Es cuando se producen las acciones, digamos, más violentas de los últimos coletazos de estas organizaciones eminentemente nazis y peligrosas que estaban controlando precisamente los campos de fútbol. Y hablamos en toda Europa, Brugge and Donor, Hammerskeen y otras organizaciones en España. Yo creo que la clave de lo que empezamos a vivir en ese periodo, a partir del año 2000, es que todo fue mucho más rápido. Las redes. Empezó Facebook, luego más tarde fue Twitter, estamos hablando de 2007, 2008, es decir, es que no pasa tanto tiempo, pero muy poco tiempo todo el mundo lo controla. El TikTok creo que tiene 1 año o 2 años. El Instagram, que es la siguiente después de Twitter, creo que es de 2018 también, una cosa así, surge todo muy rápido. Y todas tienen un elemento en común, es que ya la palabra ha desaparecido, ya no hay el último elemento que era Twitter. Antes en Facebook se escribía mucho, en Twitter ya redujeron los caracteres de los mensajes en la polémica dialéctica que se puede producir, pero ya en Instagram ya nadie usa palabras, todo es visual. Y en el TikTok es lo mismo visual, pero en vídeo. Y ahora con una gran facilidad de comunicación. Por eso se encargó y urgió Donald Trump rápidamente a hacerse con el control de TikTok, porque vio que aquello crecía muy rápido, porque no necesitaban pensar, solamente ver. Era la estrategia última que es fundamental, que te encuentras con que es muy difícil en una clase, supongo, pues encontrarte con que está todo el mundo con su teléfono móvil, enviándose mensajes, montando vídeos, desafiando, editando vídeos. Ahora hay capacidad para la edición de vídeos, modificando el aspecto físico, incluso poniendo una identidad diferente, que luego se utilizan para generar bulos, en donde la mentira, con la apariencia de verdad, cuando aquello decía una imagen vale más que 1000 palabras, pues se ha empezado a construir en estos momentos. Yo no sé cómo se soluciona esto. Yo no sé si en los centros de formación, en los colegios, institutos, existe una opción para resolver esto, porque utilizar las mismas herramientas para combatirlo es como si dedicaras a los chavales que quieres intentar informar, que tengan un mínimo de sentido común, pues al final se va a convertir en una guerra de vídeos, ¿no? A ver cómo lo haces. Yo no sé si la herramienta a resolver esto o intentar encauzarlo es simplemente el combatirles en su terreno. Pero yo creo que también que pasa como con el gobierno y con la memoria histórica nunca recuperada. Es decir, es muy difícil poder cambiar las cosas si no ponemos coto a determinadas cosas que no son ideologías aceptables. Es decir, lo que la extrema derecha llama como libertad de expresión, un Estado equilibrado no puede aceptar como libertad de expresión a aquellos que quieren destruirlo. Por lo tanto, seguramente algunas cosas que se echan de menos es que quizá en los centros escolares funcione como ocurre en el Reino Unido, como ocurre en Alemania, en donde existen inhibidores de red en los colegios precisamente para evitar este tipo de comportamientos durante la formación y aprovecharlos para ir a otras cosas. Pero claro, yo me meto en un jardín que no me toca. Yo simplemente digo lo que veo, porque creo que los centros escolares tienen que ser un reflejo de la sociedad, pero obviamente para hacer eso que os digo, primero tiene que ser la sociedad la que empiece a cambiar, o al menos este país empezará a cambiar lo que es democrático y lo que es libertad de expresión. Y eso yo creo que es por donde van los tiros.
Pues, seguramente tendrás más preguntas que yo. Sí. ¿Se me oye? Sí, perfecto, sí. Es que en mi centro lo que me he encontrado bastante es el argumento del todo es respetable y todo hay que respetar. Y al final entro en debate porque me cuesta morderme la lengua y con compañeros y compañeras, Sí. Estoy hablando. Y claro, me acaban llamando fascista por decir que querer ilegalizar Vox o cosas así. Sí, como el monasterio. Sí, entonces es como... o sea, lo que realmente me jode y leo de esa conversación es que luego eso ellos se lo aplican en sus clases, ¿vale? Y lo que yo a lo mejor considero una falta muy grave de convivencia, pues esa otra gente piensa que, pues que todo es respetable, porque claro, pues que se calle y se lo diga a sus amigos. El buenismo, el pensar que la democracia y la convivencia es permitirlo todo. Pues no, señor. Porque Alemania es un país muy democrático, Francia es un país muy democrático y todo esto está prohibido. No se puede consentir que en una sociedad democrática se permitan organizaciones y grupos que lo que están intentando es destruir precisamente el mismo democrático. Es decir, eso no es democrático, eso es de estúpidos. Llega un momento en que vivimos una sociedad de que se comporta de una manera absolutamente, bueno, sobre todo la española, que es una sociedad, o el poder político o el poder económico, que todos son... Para ilegalizar a Herri Batasuna no tuvieron ningún problema, pero claro, ahí está la justificación del terrorismo. Creo que han levantado la mano primero Carolina y luego Lorena. Entonces, Carolina. Hola, buenas. Hola. Más que nada para responder a Hugo, yo también me he encontrado en esta situación, ¿no? De todo respetable y de todas estas mierdas, con perdón, y me sirvió muchísimo, que no sé si la conocéis, si la conocéis muy bien, pero si no, la paradoja de Popper, de la tolerancia. Hay un pictograma súper interesante que concentra esta paradoja, ¿no? De decir, somos tolerantes con el intolerante va a llegar al poder y va a matar la tolerancia. Y a mí, de verdad, me ha servido muchísimo para callar bocas. Yo ahí os lo dejo. Pues te pediría que lo subieras al foro del Moodle, ¿vale? Como tienes un foro habilitado, la idea es compartir materiales y demás. Ah, genial. Vale, pues lo descargo allí para que lo tengáis, porque es un tapabocas. Así de perfecto, genial. Mañana mismo me lo llevo al departamento, pero vamos, que lo voy a colgar en el techo, en el corchico. Mira, ahí os quería comentar una cosa que yo saqué además porque yo hablé en su momento con Ron Jones, que es un profesor de historia. Sí, es que viene al caso y así luego continúas. Sí. Que a mí también me pasan estas cuestiones en varios institutos. Además, el otro día uno se puso a hacer el saludo nazi y tal. Estas cuestiones están recogidas en el reglamento de régimen interno de los institutos. Se supone que no se puede tolerar, o sea, que no hay cabida en un centro público y democrático de exaltación de valores que, bueno, no valores que sean en contra de la democracia. Entonces, por ahí sí que pueden ser incluso amonestados. Exactamente. Gracias. Nada, pues mira, precisamente esa es la cuestión. Hay una ley que todavía está en marcha, que es la Ley de Memoria Democrática del Estado español, que todavía está en fabricación. Existen solamente en Cataluña, no, en el término de Barcelona, porque la ley todavía no se ha desarrollado, una ley de memoria democrática. Y existe otra en el País Valencià, ley de memoria democrática, y otra en Baleares. En Baleares y en País Valencià ya están muy activas y en Barcelona están operando. Es plenamente sancionadora, es un reglamento de sanción por la exhibición de símbolos y actos contrarios a la memoria democrática y de desprecio a las víctimas. Y eso no solamente se aplica en la calle, se aplica en los colegios. Esa normativa es vigente y evidentemente los responsables de toda esa historia, en tanto que menores de edad, son los tutores, ¿no? Son los padres. Si se detectan ese tipo de comportamientos en las calles, evidentemente se pueden denunciar. Lo único que pasa es que nos encontramos con un problema que es el habitual. Quienes deben sancionar este tipo de comportamientos pueden ser
particulares, pero también funcionarios de policía. Pero es muy difícil que un funcionario de policía que sea de Jupol y que haga de guardaespaldas de Abascal y compañía esté por la labor, como ha estado ocurriendo, o otras organizaciones, Policías Siglo XXI y otros, estén por la labor de sancionar comportamientos que ellos respaldan, ¿no? Porque al fin de cuentas todo queda en la integridad de esta gente. Lo que hace falta es una ley global, que evidentemente se retrasa sistemáticamente porque se tropieza con muchos escollos. ¿Cómo prohibir la exhibición de simbología de exaltación del franquismo cuando se permiten partidos que exaltan el franquismo? ¿Cómo prohibir simbología tan determinante como la simbología falangista cuando existen partidos falangistas que son legales? Todos los partidos falangistas son legales, desde los moderados prosocialistas hasta los de las Hons. Es decir, ¿cómo se aplica una ley que dice que esos símbolos no se pueden exhibir, pero los partidos lo tienen adoptado como símbolo de su partido, ¿no? El problema es que estamos en un mundo absolutamente contradictorio, es lo que decimos, lo que decía su compañero, que decía Hugo. El problema que te encuentras es que el sentido común te dice que la única manera de evitar la exaltación de estas ideologías que son muy peligrosas pasa necesariamente por prohibir su actividad, su desarrollo, su ejercicio público. Pero claro, te encuentras con, primero, la respuesta de los chavales. Bueno, pues ellos pueden decir lo que les dé la gana porque la ley es igual para todo, aunque tengas 16, 17 años o tengas 38, 50 o estés a punto de palmarla. Pero la realidad es que socialmente hay un conflicto por lo de la libertad. Términos que a mí me producen mucho estrés, sobre todo cuando estamos todos los días dándonos en este ambiente tan hostil de la libertad, por la libertad, por la verdad, bueno, policías por la libertad, por la verdad, por las vacunas, contra las vacunas. En fin, hay una realidad absolutamente delirante en donde el poder represivo pues, ha tomado el control y el Estado que tiene el poder de legislar no lo hace. ¿Qué hacemos? No sé. Yo solamente sé que lo que podemos hacer es sistemáticamente denunciar. Lo que pasa es que también los medios cada vez son menos, que ese es otro debate. Quería comentaros un detalle. Cuando hablabais de esto, os quería comentar, yo recuerdo en el año 2000 poco, yo hablé con Ron Jones. Este era que ya era muy mayor, es un antiguo profesor de historia contemporánea. Hay una novela que deberíais leer, es muy recomendable, que además en Alemania, en los colegios alemanes, es de obligada lectura en los colegios, que se llama La Ola. Habéis oído hablar de ella, seguro. Es muy importante porque esto tuvo lugar es un experimento que se celebró en Cooper Lake, en Palo Alto, en California, en el año 67. Y esto consistía en emular, demostrar que era posible construir en una clase la efervescencia del nazismo. Y era construir el nazismo durante una clase. Aquello se llevó a cabo. Aquello se llevó a cabo no para escribir un libro, sino se llevó a cabo como experimento en la clase. La película existe. Pero la cosa terminó de una manera terrible, porque al final el experimento se acabó con la muerte de uno de los estudiantes cuando uno empezó a liderar y a convertirse en líder y a someter al resto. Mejor que lo que veáis porque entenderéis la dificultad que había cuando intentaban buscar soluciones para poder combatir el nazismo en Estados Unidos, que era muy permisivo y sigue siéndolo, ¿no? Lo estamos viendo ahora con toda la historia de Trump y demás, que sorprende a todo el mundo ver a tipos que van en moto con esvásticas y demás, y todo el mundo alucina, ¿no? Porque incluso en España eso se ve, pero bueno, intentan ocultarlo, ¿no? En Estados Unidos es muy normal, pero allí esto funcionaba y tuvo sus consecuencias. Os recomiendo esto porque es un experimento académico que además en ese instituto de Palo Alto generó una gran controversia, pero que ese experimento y esta novela se convirtió, que la escribió, creo que este experimento fue Todd Streicher el que escribió la novela.
fue a partir de ese momento cuando se dieron cuenta que era una buena herramienta para transmitir al resto las consecuencias de emular aquellos héroes que ellos tenían y que pensaban que aquellos tíos así con uniformes tan espectaculares, todos tan elegantes, tan duros y que luego machacaban al débil, al frágil, al diferente, luego tenían las consecuencias. Y esta historia fue fundamental. La película se hizo en el año, creo que se hizo la TV Movie en el 81, pero es muy recomendable para ver cuando se intenta en esa época buscar maneras para combatir lo evidente, ¿no? Y se dan cuenta que a veces los experimentos salen mal, ¿no? No se está viendo a personas que... vale, está mirando y salían cosas por ahí. De alguna manera, yo os puedo contar si tenéis alguna duda, porque yo no sé exactamente cuáles son todas las necesidades. Estoy viendo que hay muchas dificultades, pero yo no sé cuáles son las acciones que vosotros tomáis para intentar revertir esto, ¿no? Es decir, ¿cómo tenéis algún mando que pueda imponer determinado comportamiento en los institutos? Pues sois profesores de instituto, de colegio, no sé, supongo que en todo ese terreno, ¿no? Pero ¿cuál es la reacción es en Aragón, ¿no? Es un gobierno, ¿qué dice el gobierno autonómico? A ver, disculpad, a mí me gustaría hablar un poco como docente y animar. Mira, perdón, que es que estaba. Perdón, que te interrumpa. Vale, perdón. No, que estás tú primero. Estaba recibiendo una llamada y no podía dar el orden. Vale. Tengo a Gustavo, Eva y Juan, ¿vale? Habéis levantado la palabra para intervenir. Entonces empieza Gustavo, luego Eva, luego Juan, y ahora creo que levanta alguien más la mano. Isabel y Fernando. Es un tema complicado, entiendo que es un tema complicado, de difícil gestión lo que es en el aula. Pero yo por un lado creo que hay que ser firmes y ya está. O sea, tú no puedes permitir, igual que estamos invirtiendo tiempo, dinero, recursos en dar cursos sobre igualdad de género, pues es absurdo que podamos consentir a personajes abiertamente machistas, xenófobos, racistas, etcétera, etcétera. O gente que tenga un nacionalismo excluyente que esté despreciando a sus compañeros de clase, etcétera. Ya está, punto. Hay que quitarse es mi perspectiva, quitarse cualquier tipo de complejos y que manda uno fuera. Y que si quiere venir su padre, su madre o quien venga, que venga. Si quiere venir el equipo directivo, que venga, que justifique ante inspección o quien sea que yo he echado a un alumno por comportarse de esa manera. Yo eso lo veo muy claro. Pero por otro lado también hay que ofrecer pues una pedagogía y explicar eso, porque también muchas veces pues son adolescentes que están en una etapa formativa, que muchas veces que adquieran estos roles no quiere decir que los lleguen a interiorizar o dentro de 5 años igual están en las antípodas de lo que están pensando ahora, porque muchas veces sucede esto. O sea, eso también es verdad. Pero bueno, hay que estar también con una pedagogía y luego también pues proponer modelos alternativos y modelos alternativos que sean atractivos también en muchos aspectos, o sea, no sé, también históricos. También pienso en modelos alternativos históricos, que no sea siempre, por un lado, los agresores fascistas y las víctimas antifascistas. A ver, por ejemplo, que yo creo que hay muchos modelos de extraer de la historia que pueden ser útiles. Pero vamos, que hay que quitarse, pienso yo, los complejos en ese estilo, en ese punto. Vale, y hay una cuestión que también es, yo me pregunto muchas veces, hay que ponerse a la altura de las herramientas que ellos utilizan también para adoctrinarse, porque al fin de cuentas estamos hablando de un adoctrinamiento. Y lo más sorprendente es que la mayoría, porque vosotros trabajáis en la enseñanza pública, correcto, ¿no? La mayoría. Y entonces, claro, es sorprendente que precisamente en los centros públicos se esté produciendo este incremento de atracción hacia este tipo de organizaciones, que son extraordinariamente estéticas. Es que si os dais cuenta, el principio básico del nazismo, cuando ya en el año 36, 37, empieza a desarrollarse de una manera más espectacular, es la estética. Todo es estética, todo entra por los ojos. Es decir, cuando no se tiene conocimiento, se quiere la cosa, lo que más farde, lo que estéticamente sea más atractivo. Y el nazismo se ganó a gran parte de la población precisamente por su estética.
Lo que pasa es que la clave muchas veces es lo que hemos visto en otros países, es que hay una firmeza absoluta en ese tipo de comportamientos, es que no se consienten, es que no hay tutía. Es que, aparte, incluso los padres están muy a favor de ese comportamiento porque saben que es un problema. Y sobre todo también son muy didácticos. Y todo lo que se traslada a las escuelas también, aparte de la formación, es invitar a gente, a víctimas, como víctimas del nazismo, como víctimas del racismo, que cuenten su experiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces odian a un señor que es musulmán y entonces piensan como los de Vox, vienen aquí a robarnos y no sé cuántos, pero ¿y si lleváis al aula a alguien que ha venido en patera, que ha llegado hasta ahí y le puede contar su vida y tal, y la dificultad que supone, y que puedan entender ellos, que también viven en una familia, su padre es un trabajador, y su madre seguramente también lo es, o viceversa, y que viven en una casa pequeña y que son 3 hermanos que tienen dificultades, y les cuenta que un señor que no tenía nada cruza a nado el Mediterráneo para llegar aquí y le explica el sufrimiento que ha tenido navegando para poder llegar, para construirse una vida, intentar encontrar una vida mejor. Y explicarle que no tenía ninguna necesidad de salir, porque tendría que plantearse muchas veces, como yo recuerdo en una clase en Stuttgart, en la que estuve, es cuando se dieron cuenta que todo el mundo preguntaba que eso son las mafias. Y dice, sí, pero hay que cruzarse con las mafias, hay que cruzarse miles de kilómetros por tierra y por mar para llegar hasta aquí. Podríamos haber muerto y mucha gente murió por el camino. Seguramente si entendieran, si tuvieran más empatía por conocer el sufrimiento de las personas que hacen eso, y lo tuvieran, no que lo vieran por televisión, porque eso es lo que ven, o en la pantalla, sino que se sentaran en su clase, si son 30, y ese chico explicando, él, si es un señor ya mayor, con su hijo, y que les pueda explicar a los alumnos lo que ha pasado. Yo creo que debemos de cambiar el enfoque. Yo creo que ha dicho la palabra clave, que es la falta de empatía por parte de la juventud, de la gente joven. A ver, tienes... Sin saber. Sí, claro. Tienes 5 palabras, ¿vale? Tienes Eva, Juan, Isabel, Fernando, Cruz y Laura, ¿vale? Vais hablando, ser breves porque no sé si Joan estará mucho más rato. No, tranquilos. Vale. Venga, pues venga, Eva. Muy desconectado del mundo. Yo quería hablar de, antes que hablábamos de prohibir, por ejemplo, la exaltación del fascismo, ¿no? Como en otros países. La verdad es que a mí esa opción me da un poco de miedo, porque mira qué gobiernos tenemos, qué gente tenemos, entonces ¿qué posibilidades hay de que se lleve adelante algo así y no se meta en el mismo saco prohibir exaltación del comunismo, del anarquismo, de todas las demás ideologías que ellos consideran que pueden ser similares, ¿no? Pues ni fascismo ni comunismo, ni no sé qué, ni no sé qué. Entonces, a mí la verdad es que me daría miedo porque no creo que ninguno de los gobiernos que hemos tenido tenga narices a decir, no, el fascismo es diferente y esto es lo que sí que no podemos permitir. No lo sé, me da miedo, la verdad. Vamos a ver, pero el problema es según cómo lo plantees. También es cierto, por ejemplo, que en Alemania no existen los partidos comunistas. Existe Die Linke y existen otras organizaciones similares, prácticamente de la misma ideología. Hay un partido marxista. El problema también es un poco el que arrastra cuando se produce la unificación de la República Democrática con la caída del muro de Berlín y demás en el 89. Pero la clave de todo reside en otros elementos. Es decir, no entremos al tema ideológico específico de la ideología, sino el derecho más básico, que es lo que incomoda a la mayoría de la gente, que es el racismo, el odio al diferente, la desigualdad, todo ese tipo de cosas. Es más, encontraréis, y además lo sabéis, podéis encontrar a muchos aliados, incluso en un terror que a mí me espanta mucho, que es la Iglesia Católica, pero hay que reconocer que el único elemento que permite, afortunadamente, que haya un sector dentro del Partido Popular que no sea racista es precisamente por su condición católica, ¿no? Que todavía piensan, yo recuerdo cuando iba al colegio, que hay que cuidar a los negritos, o sea, es una cabronada lo que estoy diciendo, pero realmente estamos hablando de eso. Es decir, pero yo creo que el elemento clave es lo que os explicaba antes, ¿no? Cuando se determinó que en el año 2002 empezó a establecer que el mejor enemigo a derrotar
era el mejor enemigo que podían tener, que tenía la extrema derecha, era aquel al que podían derrotar. Y el más débil siempre ha sido el inmigrante, el musulmán, por extensión, y todo aquel que no se parece a nosotros, ¿no? Entonces, si la clave es normalizar precisamente a esos chavales, es decir, que conozcan cuál es el drama, explicarles también en clase que por qué los campos por ejemplo, en Huelva, la fresa, que es un paradigma de toda esta historia, no lo trabaja nadie blanco, ninguno español auténtico, de esos auténticos españoles que van al fútbol, van a los toros, tal, ¿no? No, eso lo tienen que hacer polacos, tienen que hacer centroafricanos, lo hacen marroquíes. ¿Por qué? Porque trabajar en esas solanas de Huelva para recoger las fresas doblando el lomo, eso no lo hace ningún español que prefiere estar en otra guerra, ¿no? Y menos esos españoles de Plaza de Toros, ¿no? Entonces, claro, seguramente si en lugar de escuchar campanas y ver lo que hay, lo ven con sus propios ojos y empiezan a salir más a la calle, a ver la realidad cuando empiece, y sobre todo, Quique, tú vives una realidad con una gente de lo más singular, ¿no? Evidentemente. Entonces, claro, pero si conociera la realidad de esa gente que está en esa situación tan singular, verá que no todos son los bichos, que hay circunstancias en muchas que te sorprende, pero que evidentemente pues tienen que, unas obligaciones con el Estado y tienen que cumplir, ¿no? Pero yo creo que muchas veces el ejemplo, la demostración palpable, el acercarse al problema, en lugar de hablar sin saber, pues que lo tengan cara a cara, a ver qué le pueden decir. Dile que se vaya a su país, dile que es negro, dile que tal. ¿Por qué? ¿Por qué lo desprecias? ¿Qué tiene? Yo creo que nos falta un poco de cercanía, o llevar, no cercanía, sino llevar a estas nuevas generaciones que viven en la inopia, que nada más están para los móviles y para las películas, y las batallitas y los concursos chorras, por no llamarlos concursos criminales de estos de la televisión, a ver quién es el más cacha, quién es la que está más buena, quién es la que es más rubia, y no sé cuánto, que eso es absolutamente delirante lo que estamos viendo, que es lo que se vende, simpleza, vaguedad, no hay nada, concursos chorras, en fin, es una oferta para crear un estado de bobos, no sé, de gente que no tiene más necesidad que intentar a ver si al día siguiente puede levantar cabeza, ¿no? Puro entretenimiento para anestesiar, ¿no? En fin. Bueno,